Bienvenidos, esto es ADN Pergamino y es un gusto estar como todas las semanas con ustedes. Para el día de hoy tenemos interesantes notas que tienen que ver con una jornada que organizó la empresa Alares y por otra parte con otra jornada que organizó el INTA de nuestra ciudad. Estos son los entrevistados para hoy. La fitopatóloga Margarita Sillón nos cuenta cuáles fueron las enfermedades que tuvimos en el norte de Buenos Aires y centro y sur de Santa Fe. Dialogamos con el ingeniero Carlos Manfredi, que además es productor de la zona de General Pinto. Con la doctora Silvina Cabrini del INTA Pergamino conversamos sobre márgenes a cosecha en trigo, maíz y soja. Si bien los trigos en nuestra zona han manifestado un interesante perfil sanitario, hemos tenido ciertos inconvenientes fundamentalmente con roya amarilla. Sobre este y varios temas más conversamos con la fitopatóloga Margarita Sillón. Margarita, buenos días. Hola, un gusto tenerte en Pergamino. Gracias. Bueno, lo primero que se me ocurre es que evidentemente las campañas no son todas iguales, no solo acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sino también en la zona centro de Santa Fe, y comentarte o preguntarte qué es lo que estás viendo últimamente en los trigos en este estadio. Bueno, en primer lugar me siento muy contenta de haber venido a Pergamino y yo tengo una muy buena relación de intercambio técnico con Lucrecia Curetot, que digamos el pisafuerte acá en Pergamino. Entonces eso mismo, esa relación nos ha permitido ir viendo las dos, cada una en su zona, cómo iban avanzando las enfermedades. ¿Por qué te digo esto? Porque las principales enfermedades, el panorama fue exactamente al revés. En la zona mía, que es la del centro de Santa Fe, y en Pergamino. Acá en Pergamino, más que nada están teniendo un problema de manchas, de mancha amarilla, incluso con distintos tipos de síntomas, y ahora con septoria de la hoja y septoria del nudo. Digamos, están las royas y la roya amarilla también, pero en segundo lugar. Nosotros tenemos una situación absolutamente al revés. Nuestra principal enfermedad ha sido la roya amarilla desde fin de agosto y en esos cultivares que han sido susceptibles ha sido determinante poder controlarla prácticamente en macollaje. Hemos logrado los mejores resultados de control con una persistencia de 40 días, versus aplicaciones que a lo mejor en otros años el productor tenía más metida en la cabeza, como es hoja bandera, que para nosotros resultó tarde. Ahora, da la sensación que casi todos los cultivares hoy en día son susceptibles. Lo que va cambiando, va mutando de zona, por ahí qué cantidad de aplicaciones el productor termina haciendo. No sabe si va a meter la primera aplicación para que le dure un poquito más larga o realmente busca las dos aplicaciones para llegar al fin de ciclo. No, bueno, primero te voy a corregir, porque no, para nada, todos los cultivares no son susceptibles, tienen distinto grado de tolerancia algunos siguen siendo resistentes. Entonces la primera recomendación que siempre hay que hacerle al productor es que se informe bastante de esos cultivares, de todos los cultivares, cuáles son las enfermedades prevalentes o cómo están respondiendo para roya esos cultivares. Segundo, que no siembre todo el mismo cultivar, porque la uniformidad genética es lo peor que podemos hacerle, mejor dicho, es lo mejor para un patógeno. Es lo peor nosotros. Entonces eso también lo aprendimos con la mancha en ojo de rana. Entonces eso también tenerlo en cuenta. Hay diversidad genética, hay muy buenos materiales, aún aquellos que se enferman tienen buena respuesta a los fungicidas, y dentro de los que se enferman de roya amarilla también vos tenés una gama donde algunos la roya ha entrado muy tempranamente y esos han a lo mejor necesitado una segunda aplicación. Aquel productor, a su vez, que va a dos aplicaciones, la recomendación es no usar subdosis nunca, respetar las dosis de Marbete, que son dosis que han llegado a esa conclusión las empresas después de muchos estudios, y rotar principios activos. Esto más que nada, tanto la no subdosis y la de rotar principios activos para cuidar a futuro esas moléculas que hoy usamos como fungicidas en cuestión de la resistencia de los patógenos. Tener en cuenta eso, ¿no? Como asesores creo que más que nada tenemos que transmitir eso. Margarita, hace muy pocos días tuvimos un inconveniente en parte del partido que fue el granizo. ¿Qué problemas le puede terminar causando a ese estadio del trigo o cebada, que también agarró lotes de cebada, pensando en enfermedades? Bueno, pensando en enfermedades, toda herida que cause el granizo es una puerta abierta.
para bacterias, como decíamos recién, ¿no? Pero también para hongos, con mucha más razón para los hongos. Entonces, a veces, luego de un granizo, puede ser esperable una reinfección de lo que estaba teniendo el cultivo, y entonces mi recomendación sería monitorear cómo viene digamos, el progreso de las enfermedades que ya tenía el lote. Por supuesto que no quedan los ánimos como para después decir voy a monitorear el tema de enfermedades, qué sé yo. Pero bueno, es una cosa más, ¿no? Ya que pasó el granizo, tuve esa desgracia, monitorear de todas maneras a los 7 días, a los 10 días. A lo mejor no pasa nada y bueno, avanza el cultivo, curan esas heridas, digamos, pero a veces suele tener algún ataque posterior y está bueno para el técnico estar atento a eso, ¿no? ¿Qué diferencia encontraste en los cultivos con respecto a lo que fue la campaña pasada, que veníamos de una temporada muy húmeda, muy cargada de humedad y no tanto frío, con respecto a lo que fue esta, que fue notablemente fresca para el cultivo de trigo? Sí, es relativo. Si te tengo que hablar como gran zona, centro de Santa Fe tuvo 37 grados hace un mes, así que no fue tan fresca. Pero bueno, sí es cierto que se mantiene más el tema de las temperaturas bajas. En el caso de la roya amarilla, lo que estamos viendo es que ha habido cultivos con roya amarilla que se frenó el progreso del patógeno con temperaturas altas y en otros no. Entonces esto también puede dar una gama de posibles razas o cepas que están todas en estudio. Y más que nada para las royas es más determinante las horas de mojado y por ahí no tanto las temperaturas, porque se adaptan. Es decir, si la temperatura no es estrictamente la de la más conveniente, lo compensa a lo mejor con más horas de mojado. Entonces son bastante elásticas. Y por otro lado, las manchas, bueno, son patógenos que hacen necrotrófico, es decir, estar sobreviviendo en el rastrojo. Imagínate que con mucha mayor plasticidad se pueden adaptar al cultivo vivo si se adaptan al rastrojo. Entonces, por ahí no tomar decisiones pensando solo en el tema de la temperatura como algo que va a frenar estrictamente a un patógeno, porque está muy relacionado con la humedad relativa, con las horas de mojado, ¿no? Los fabricantes de maquinarias agrícolas estiman una pérdida en las ventas que oscila entre el 30 y el 40%. Los motivos son las altas tasas de interés y fundamentalmente la falta de financiamiento. Quédense con nosotros, después de la pausa hay mucha más información. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. Metalcas, galpones y tinglados, de Francisco Antonio Cascardo, 39 años al servicio del cliente. Los mejores galpones y tinglados para su obra. Metalcas, ruta 8, kilómetro 229. Para no quedarnos solo con Pergamino y la zona, nos fuimos a buscar al ingeniero Carlos Manfredi del partido de General Pinto para que nos cuente la realidad de la situación actual agropecuaria de ese lugar. Carlos, buenos días. Bueno, un gusto tenerlo aquí en Pergamino. A ver, una jornada exclusivamente técnica, pero imagino que algo lo motivó a llegarse hasta la ciudad, así que cuéntenos un poquito su visita. Sí, realmente muy interesante hoy la recorrida, escuchar a los técnicos locales. Nosotros tenemos unas 400 hectáreas de campo y tengo 55 hectáreas de trigo, la variedad Basilio, que viene bastante sano hasta el momento, sembrado temprano.
También, tenemos sembrado maíz y soja. ¿Cómo ha venido la zona? Comúnmente, ¿cuál es la fecha óptima para sembrar el trigo? Y fundamentalmente, ¿cómo se viene comportando este tipo de cultivar en cuanto a enfermedades? El año pasado tuvimos roya y fue necesario 2 aplicaciones de fungicida. Este año ha venido más tranquilo, pero muchos lotes han aplicado en una oportunidad. Y el trigo este año tiene buen precio, así que justifica la siembra y después una soja de segunda. ¿Cómo es la zona de General Pinto? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde manejamos un régimen de lluvia y un cierto clima. Cuéntenos ustedes cómo le ha dado básicamente el clima a esta campaña. Sí, claramente estamos a 200 kilómetros de distancia y se podría decir que cada 100 kilómetros son 100 milímetros menos, o sea que 200 milímetros menos que en esta zona. Son suelos arenosos y cuando vino la siembra directa, en el sentido de no remover el suelo y dejar la cobertura en superficie, eso permite que haya mayor acumulación de agua y eso ha permitido aumentar los rindes en nuestra zona. Sí. Carlos, hablando de cobertura, hace unos años esta parte, probablemente por la diferencia que fueron teniendo los precios, como recién usted bien decía, y ante algunas situaciones que no tenían que ver con retenciones, el productor empezó a trabajar con cobertura. ¿En su zona también de alguna manera empiezan a cubrir el suelo y utilizar cultivos de cobertura? Sí, o sea, la cobertura en principio se favorece por respetar una rotación normal de incluir maíz, trigo, soja y soja de primera. Eso 33% sería el porcentaje anual de cada cultivo. Eso sirve para mejorar todo el control de hongos, de malezas y también incluir fertilizantes en la rotación. Una técnica conocida pero de más lenta uso es los cultivos de cobertura. En mi caso particular sembré el primero el año pasado y este es el segundo año, dupliqué la superficie y estoy viendo las ventajas de hecho de cubrir el suelo para controlar malezas como rama negra. Y además el año pasado que tuvimos una sequía muy importante, la presencia del centeno favoreció que la soja retuviera mayor cantidad de agua y estuviera menos expuesta a los vientos desecantes. ¿Solo centeno utiliza en su zona o probablemente también alguna vicia como antecesor de maíz? Como no hago maíz tardío, no hago centeno más vicia, hago solamente centeno. Casualmente la semana pasada estuve presente en la estancia Don Mateo, en Ameguino, que tienen amplia experiencia en todo lo que es cultivos de cobertura. Sí, sí. Carlos, un detalle más. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ya el 15 del mes pasado se empezaron a sembrar los primeros lotes de soja. ¿Cómo vienen ustedes con respecto a esa campaña? Como venía un poquito frío, se fueron demorando las siembras. Podríamos decir que empezaron hacia el 20 de octubre y ya, se van sembrando los lotes. Hoy está en plena etapa de siembra la soja de primera. Sí. ¿Qué grupos se están utilizando en esa zona? Estamos usando grupos 3.8 o 4 cortos, ese tipo de grupos para soja primera. ¿Se piensa posterior a la soja qué tipo de cultivo? ¿O si la zona justamente se volcó a ser una zona bien sojera? Lógicamente, al cosechar la soja de primera, por ejemplo en mi caso, yo sembré el cultivo de cobertura, o sea, lo normal es hacer el centeno cuando cosechás el maíz de primera. En mi caso yo lo puse después que coseché una soja y también veo las ventajas. Un temita que no es menor, en la zona de Pinto, también en su momento los tambos habían empezado a florecer y hoy es un gran problema. ¿Qué es lo que ha quedado en esa zona? Dado un poco los valores que tiene la leche y cómo se le ha complicado la situación a todos los tamberos. Sí, realmente yo veo los vecinos, amigos que tienen tambo y que
realmente el tema del ingreso es muy menguado, porque como ellos dicen, tienen insumos en dólares y venden la leche en pesos a 45 días. Claramente me cuesta creer que todavía no se haya solucionado, porque uno entiende que está el supermercadismo, el productor, la intermediación, o sea, realmente ojalá que un día se solucione. No sé cómo es en otros países, si tienen también este tipo de crisis con respecto a los precios. Según un interesante informe que realizó la Universidad de Córdoba, en un mercado donde los precios probablemente se empiecen a depreciar, en lo que hace a soja es el momento ideal para agregar valor. Quédense con nosotros, después de la pausa hay más información. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Nuevo ABC Rural. Toda la información actualizada del sector agropecuario, cubriendo las 4 principales provincias del país con periodistas especializados en cada materia. Más de 50.000 ejemplares con la tirada mensual y 5.000 bocas de entrega, llegando a productores, técnicos y empresas, con oficinas en Santiago del Estero 856, de la ciudad de Pergamino. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. En un complejo escenario donde el productor argentino, más que productor, termina siendo un asesor financiero, la doctora Silvina Cabrini, del INTA Pergamino, nos explica cómo hacer con los márgenes agropecuarios, tanto para trigo, maíz, como también para soja. En este último reporte, nosotros estimamos los márgenes a cosecha con rendimientos esperados, con 3 niveles de rendimientos y los precios esperados a cosecha para las principales actividades que son trigo, soja y maíz en esta zona. Los indicadores nos dan un promedio para una rotación de tercios entre maíz, soja y trigo, soja de $530 por hectárea en esta última estimación. La actividad que comparativamente genera mejor resultado es el doble cultivo trigo-soja. También presentamos los datos económicos en términos de tasa de retorno, que es la relación entre el margen de la actividad y los costos directos de la actividad. En este caso, el cultivo de soja de primera es la actividad que nos genera la mayor tasa de retorno. De todos modos, nosotros siempre enfatizamos en la importancia de diversificar en las actividades para poder disminuir el riesgo económico en un planteo productivo, ¿no? Lo que ocurrió, nosotros esta estimación es una actualización de un primer resultado que publicamos al inicio de la campaña, que es en el mes de mayo, antes de sembrar los cultivos de invierno. Lo que ocurrió, hubo bastantes cambios entre esa publicación y lo que estamos publicando ahora, ¿no? Por empezar, hubo un cambio importante en la cotización del dólar que subió un 52% desde el inicio de la campaña. Esto lo que trajo fue subas, digamos, en los precios de los cultivos en términos de pesos y también se combinó con un cambio en las retenciones de los cultivos, ¿no? Con un cambio en los impuestos a la exportación. Lo que ocurrió fue que para el cultivo de soja, que la tasa de retención esperada a cosecha era el 21%, pasó a ser un 29%. Y los cultivos de trigo y de maíz que no tenían
impuesto a la exportación, ahora tienen un impuesto a la exportación de 10% esperada para cosecha. Este impuesto a la exportación se estableció en términos de pesos por dólar. En este momento, esos porcentajes están calculados con una relación de 4 pesos para una cotización del dólar de 37 pesos por dólar. Este cambio de las retenciones, sumado a los cambios que ocurrieron en los precios internacionales, que fueron de decrecimiento de precio para los cultivos de verano, la soja y el maíz, y para un aumento del precio del trigo, lo que nos generó es que para el maíz nosotros tenemos una disminución del 18% del precio esperado con respecto a la primera estimación, para la soja de un 26% y para el trigo tenemos una disminución del precio esperado de un 2%. Estos cambios en estas condiciones se traducen en cambios en los márgenes brutos, ¿no? Lo que podemos decir es que para los cultivos más afectados fueron los cultivos de verano, y entre ellos el cultivo de maíz. La estimación que hacemos para el cultivo de maíz a principio de la campaña disminuyó un 26% en comparación con la estimación actual. En el caso de la soja de primera y de segunda, las disminuciones fueron de un 12% y de un 14%, y en el caso del cultivo trigo-soja, como el trigo tuvo un mejor comportamiento en el margen bruto, en esta última estimación, el margen bruto prácticamente se mantiene igual que el que habíamos presupuestado para el inicio de la campaña. En promedio, si tomamos una rotación de tercios, que es maíz, soja, trigo, soja, el resultado de la rotación bajó un 12%, siempre hablando de márgenes brutos en dólares. Si consideramos un alquiler de la tierra promedio de 12 quintales de soja, lo que nos ocurre es que, por ejemplo, en el caso del maíz, que fue un cultivo en el cual nuestra estimación de margen fue decreciente, el rendimiento de indiferencia sobre campo alquilado nos da de alrededor de 80 quintales, ¿no? Que es un rendimiento elevado. La producción orgánica en nuestro país viene creciendo en forma paulatina. Conversamos con el productor Enrico Cresta para saber qué es lo que está haciendo y fundamentalmente los nuevos convenios con INTA. ¿Cuál es la producción o la problemática que ustedes están teniendo en cuanto a semillas en estos momentos? El tema de la producción orgánica tiene como en la semilla su único indispensable insumo. En general en la Argentina, en toda la producción orgánica no se cuentan con semillas adaptadas a este sistema, porque las semillas en general se vienen desarrollando desde hace muchos años en base a sistemas convencionales donde los agroquímicos eliminan las malezas, y en base a el uso de fertilizantes químicos, que son condiciones que en la agricultura orgánica no se dan. No usamos herbicidas y no usamos fertilizantes químicos. Por lo tanto, en general, en toda la producción orgánica no se cuentan con semillas adaptadas a nuestro sistema. Esta problemática se agrava en particular en el caso del maíz y de la soja, que son los cultivos que nosotros como grupo de productores extensivos realizamos, son parte de nuestros cultivos, de nuestra rotación, porque en tanto en maíz como en soja son cultivos donde hay semillas transgénicas, y en la agricultura orgánica no se pueden usar transgénicos. Entonces, el mercado produce muchas semillas de maíz y de soja, casi todas transgénicas. Hay algunas semillas que producen libres de transgénicos, pero no están totalmente libres de GMO. Muchas veces están contaminadas, con lo cual se restringe muchísimo nuestra posibilidad de adquirir semillas verdaderamente libres de GMO, tanto en maíz como en soja. Frente a esta problemática, ¿qué es lo que están accionando? ¿Qué es lo que ustedes están realizando en estos momentos? Bueno, hace muchos años que venimos tratando de avanzar esta problemática y hemos encontrado respuesta en el INTA, en principio en el caso de soja con el INTA Marcos Juárez, con el INTA Marcos Juárez y con el ingeniero Diego Soldini de Marcos Juárez, trabajamos por varios años en un programa de desarrollo de soja libre de GMO. Y en este momento, concretamente acá con la gente de INTA Pergamino, hace prácticamente un año empezamos a interactuar con el grupo de mejoramiento de maíz que dirige el ingeniero Guillermo Yeravide. Y bueno, y con ellos hemos empezado a recorrer el camino de tener maíz, semilla de maíz
libre de GMO, tanto híbridos como variedades, y bueno, y posiblemente adaptados al sistema de producción orgánica. O sea, aclaro esto porque son dos pasos distintos. La libre de GMO es una condición sine qua non, para eso no la necesitamos sí o sí. Y si conseguimos semillas que se adaptan a nuestro sistema, eso nos va a dar una mejor posibilidad en nuestra estrategia de rendimiento, de sanidad, en toda nuestra estrategia agronómica, ¿no? ¿Cuál es el mercado que ustedes están visualizando o cuál es la necesidad que ustedes están requiriendo en estos momentos? Bueno, el maíz orgánico es un producto que en gran parte va a exportación, dado que el mercado interno del maíz orgánico no está muy desarrollado. O sea, hay mucha demanda externa, en este momento sobre todo Estados Unidos es un comprador muy fuerte de maíz orgánico. Así que bueno, la producción tiene un mercado bastante demandado, bastante seguro. Los productos, los maíces, cuando el maíz está certificado orgánico, se alcanza un sobreprecio que anda entre el 40 y el 50% del convencional. Y hemos tenido compradores distintos, o sea, un tiempo fue Suiza, un comprador interesante, Europa por muchos años. Hoy Europa sigue siendo un comprador, pero como le decía antes, Estados Unidos, debido a que es un mercado que crece, la demanda de orgánico de Estados Unidos está creciendo, se habla de un 14% de crecimiento anual de la demanda desde hace 20 años, de forma continua, con lo cual son fuertes compradores y casi todo el maíz orgánico para. El día 15 de noviembre, en el campo experimental de Rizobacter, se va a llevar a cabo la jornada HB4 Trigo en Pergamino. Si quieren más información, se pueden comunicar con nuestra producción. Esto ha sido todo por hoy. Le mandamos un saludo a Lucho Vizcaizacú, que nos mira todas las semanas, y con ustedes nos encontramos dentro de 7 días. Esto ha sido ADN Pergamino.